Tomaremos el capítulo 18 esta mañana. Capítulo 18. Leemos versículo 21, perdón. Mateo 28, versículo 21. Capítulo 18, versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Padre, estamos ante una escritura difícil, no porque no sea entendible, sino porque nuestro corazón es terco, sino porque somos duros. Pero si tu Santo Espíritu enternece el corazón y nos envía una palabra, podemos estar a la altura del Dios que nos ha llamado. Padre, háblanos con tu palabra, señálanos nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Hay todo un tema en el capítulo 18 que tiene que ver con las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones con las otras personas. Y diríamos que es en el campo de las relaciones con otras personas donde debe aparecer en toda su fuerza la comprensión y la vivencia del Evangelio. El Evangelio, más que un conjunto de doctrinas que debemos memorizar, es una experiencia de vida
que nos plantea nuevas relaciones. Y no es fácil, porque si algo es complicadísimo en la vida, son las relaciones con los demás. Tanto que muchos preferimos mejor mantener un perfil bajo de cara a tener amistades. Muchos preferimos mejor no hablar con las personas y tener prácticamente una vida aislada debido a las experiencias lamentables que hay de entrar en comunicación con las personas. No hay un campo más complicado para experimentar el evangelio que el campo de las relaciones humanas. Ahí donde tratamos a las personas. Y en ese, diríamos, tratar, se dan una serie de complicaciones, se dan una serie de desajustes, de rompimientos, de heridas, de golpes, no necesariamente físicos. En el campo de las relaciones humanas es donde ocurre los problemas que tienden a causar molestias internas en la vida del ser humano. Y justamente en ese campo de las relaciones humanas es donde el evangelio ha de demostrar su potencia salvadora. Si el pecado aparece para romper las relaciones, si aparece para lastimar las relaciones, si el pecado aparece para dañar las relaciones, dañar a las personas, pues el evangelio es el mensaje que viene a reconstruir las relaciones dañadas por el pecado. El evangelio es, diríamos, la contraparte del carácter humano, de las relaciones humanas marcadas por el pecado. El pecado aparece siempre para romper, para destruir, para anular, para quebrar, para dañar, para ofender. En ese escenario de relaciones rotas y complicadas es donde aparece el evangelio, y dentro de todas las relaciones que el evangelio reconstruye, debe reconstruir las relaciones humanas. El trato hacia los demás es uno de los signos que el evangelio reclama como signo de autenticidad de haber entrado en la dimensión del reino de Dios. No podríamos creer realmente que estamos en el evangelio si no hay una disposición a manejar relaciones diferentes. No estaríamos autenticando la genuinidad del evangelio en nosotros si no habría la oportunidad de reconstruir las relaciones humanas, las relaciones personales, que es el origen de tantas complicaciones que vive el mundo ahora. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con las relaciones personales. Todas las explicaciones o justificaciones que se dan para la violencia, la crisis que vive este país, tiene que ver con las relaciones personales. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que tuve un tío, es que mi hermano. Siempre estamos apelando a una persona en particular como causante del estado, diríamos, amargo, molesto o lleno de odio que a veces el ser humano carga en su corazón. Siempre está en el campo de las relaciones personales la matriz, la raíz, la causa de toda la violencia y la incomodidad, el enojo, la ira, el rencor, el odio que está marcando muchas veces el corazón. De tal manera que si las relaciones interpersonales son las que desatan justamente, y eso es lo que plantea el Génesis, y usted se va conmigo a Génesis. En Génesis hay una espiral que va ampliándose acerca de la violencia. En el capítulo 3 de Génesis tenemos la primera espiral, que es la espiral de Adán y Eva, cuando en un primer momento, en una etapa inicial, Adán y Eva mantenían una excelente relación, una excelente comunicación,
tenían relaciones humanas excelentes. El pecado llega a esa relación y aquello que había sido una cosa fascinante, hoy se vuelve algo atropellado. Ya Adán y Eva no se miran en la misma realidad que se miraban antes que llegara el pecado a la relación. En el capítulo 4, el pecado viene a abrazar, a agrandar, diríamos, la violencia que ya había arrancado en el capítulo 3. Y si en el capítulo 3 abarcaba a Adán y a Eva, al hombre y la mujer, el marido y la mujer, en el capítulo 4 se va a expandir a los hijos. Porque son los hijos los que heredan las consecuencias de los padres. Y es una de las verdades en la Biblia que nos cuesta entender, asimilar, y que nos cuesta, diríamos, poner como premisa de aprender como padres a meditar las cosas que se hacen. Porque los padres se meten a tener hijos, pero no miden las consecuencias de las relaciones que afectan a los hijos. Y en el capítulo 4 inmediatamente aparece la historia de los hijos, y la historia de los hijos estará marcada ya por la violencia que se desata por el rompimiento de las relaciones del capítulo 3. Ya ustedes conocen la historia de Caín y Abel, pero dice el versículo 17: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Fíjese la referencia que hace Lamec acerca de la venganza, porque la venganza y la amargura son, diríamos, las expresiones opuestas al perdón que va a dar Jesús en Mateo 18. La amargura, diríamos, que es la primera etapa que nace en el espíritu humano a raíz de lo que dice el versículo 23. Maté a un hombre, ¿por qué? Por haberme... Están dormidos, hermanitos. Y a un muchacho por golpearme. La amargura y la venganza son el resultado de haber recibido heridas, de haber recibido golpes. La amargura es la primera faceta, es la faceta interna, es la indisposición del espíritu con respecto a las personas. Es cuando ya no estoy en paz con alguien. La amargura es cuando se ha levantado ya contra alguien una sensación de incomodidad. La amargura es la etapa en la que hay alguien que me incomoda tan solo verle. La amargura es cuando ya desarrolló mi espíritu un estado incómodo frente a una persona. Es decir, cuando alguien me roba la paz,
están oyendo, hermanitos? La amargura es la ausencia de la paz que de Dios hemos recibido en la persona del Espíritu Santo. Y cuando ya estoy contra alguien predispuesto, estoy contra alguien indispuesto, luego viene la fase externa, que es la venganza. Es decir, la búsqueda visible de cómo le hago sentir a esta persona lo que yo sentí. ¿Cómo le hago experimentar a esta persona lo que yo experimenté? Buscar la manera de transferir a otro mi estado de enojo, de molestia, de dolor y de amargura. Ya la venganza ya es cuando rebalsa mi amargura y entonces me transfiero hacia otro para transferirle a esa persona también mi amargura. Que sienta lo que yo sentí, que sufra lo que yo sufrí, que aguante lo que yo aguanté. Son, diríamos, los dos niveles. Y usted puede ver que Caín estaba hablando, que Lamec estaba hablando que Caín fue vengado 7 veces y que Lamec será vengado 77 veces. Exactamente la cantidad de la que habla el Evangelio, que Jesús dice, perdonar al hermano 77 veces. Hay una, diríamos una, ¿cómo le llamaríamos a esto para no confundirles? Hay en el Evangelio dos maneras de traducir la frase, tal como está en la Reina Valera, que dice 70 veces 7 o 77 veces. Son dos maneras distintas de traducir. La NBI ha optado por traducir 77 veces. ¿Qué es lo que Lamec dice que será vengado en el caso que a él le llegue a pasar algo? Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. De modo que Jesús está planteando, en el inicio del Evangelio, está planteando que el Evangelio viene a revertir la base de destrucción que se plantea en el Génesis. Porque en el Génesis, justamente esta frase de Lamec es la que va a desencadenar una sociedad hundida en violencia. Justamente este principio. Pero claro, la lógica es esta: he recibido una herida, he recibido un golpe, ahora debo devolver ese golpe. Y lo debo devolver 77 veces. Está hablando de una perspectiva de venganza imparable. Está hablando de la venganza como algo interminable. Está hablando que de ahora en adelante el sufrimiento que yo tuve no cabrá ni habrá manera de cómo evitar que la venganza no la vaya a tomar, no la vaya a multiplicar, no la vaya a cobrar. Y está hablando de los niveles imparables de esta venganza. Lamec está asentando un principio de relaciones humanas que va a traer consecuencias devastadoras cada vez más a la vida humana. Y claro, llegamos así al capítulo 6, donde ya la cosa está complicada. Dice versículo 5, Génesis 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. El principio de relaciones violentas que Lamec colocó basado en la venganza ha producido una sociedad que, dice la Biblia, todos sus pensamientos eran orientados al mal. Y Dios se arrepintió. Y a Dios le dolió en su corazón
haber hecho al hombre. Es decir, las consecuencias de una sociedad fundamentada en el principio de Lamec, de que un daño que le hagan será vengado 77 veces, ha producido una sociedad totalmente descompuesta a los ojos de Dios. Y ha producido en Dios un quebranto, un lamento de haber creado al ser humano. La venganza como principio operativo en las relaciones humanas solo trae como consecuencia un Dios que se arrepiente de habernos traído a la existencia. Cuando caminamos sobre la venganza, cuando reproducimos y multiplicamos la venganza, lo que estamos exponiéndonos, amados hermanos, es a que Dios se arrepienta de habernos colmado de toda suerte de bendición. La venganza lleva, cuando la venganza se convierte en una manera de existir nuestra, a lo que nos conduce es a un Dios que se arrepiente de nosotros. Y un Dios que se arrepiente de nosotros es lo que viene en el capítulo 6 y 7. Aparece el diluvio. El diluvio son las iniciativas divinas para purificar toda esa gama de violencia que se ha desplegado en la tierra. La venganza como normativa de relaciones humanas trae una consecuencia de cara a Dios y después de cara a nosotros. Lo que dice Génesis, en otras palabras, es una humanidad basada en la venganza estará en el ojo purificador de Dios. Cuando venimos esta mañana ante la palabra, quisiera que tomáramos conciencia, amados hermanos, que la venganza no es simplemente una reacción humana natural, sino que es un explosivo que tiende a dañar cada vez más y más amplia las esferas de arruinar lo que Dios ha hecho. La venganza, la amargura y la venganza lo que traen como consecuencia es dañar lo que Dios ha hecho. Comienzan a conspirar contra la obra de Dios. La venganza conspira, daña, arruina la creación. Y cuando la creación ha sido dañada y todos los vínculos humanos han sido afectados, Dios debe intervenir para una limpieza. Y ahí viene el diluvio como un acto limpiador, purificador de esas relaciones humanas de la sociedad basadas en el principio de Lamec. Mi herida, mi golpe será vengado 70 veces 7 o 77 veces. Esto trae como consecuencia la iniciativa divina. Dios interviene para preservar su creación. La venganza como el principio impulsor que Lamec coloca en la sociedad produce una creación, una humanidad afectada, dañada, y Dios tiene que aparecer para intervenir. La venganza, amados hermanos, no es una cosa meramente personal o íntima suya. La venganza, por su potencial reproductor de dañar a más y más personas en un círculo cada vez mayor, trae justamente como consecuencias iniciales, primero, que son los hijos los afectados. Fíjese cómo comenzó la cosa. Caín, que diga Adán, tuvo una ruptura respecto a Eva. Pero después Caín, fíjese bien, establece un principio. La venganza de Caín será 7 veces. Pero ahora un descendiente de Caín, que es Lamec, ahora será 77 veces. O sea, ¿cómo va aumentando, creciendo la realidad de un corazón marcado por la amargura y la venganza? ¿Cómo se va en las siguientes generaciones expandiendo? Por eso el perdón del cual Jesús va a hablar tiene un poder. Y el poder básico del perdón es detener toda capacidad de destrucción para las siguientes generaciones. Cuando la venganza y la amargura son
las que van predominando en el corazón nuestro. De manera natural vamos transmitiendo, vamos heredando eso a la siguiente generación. Los padres, muchas veces sin percatarse, están envenenando el corazón de sus hijos. Los padres, muchas veces sin darse cuenta, porque la amargura de manera natural fluye, la venganza de manera silente aparece, y las generaciones nuevas se percatan. Desde Caín, desde Adán hasta Lamec, la cosa ya llegó a 70 veces 7. Y ya ha provocado una sociedad basada en la violencia. Y dice el capítulo 11. Hablando ya del estado pero el Señor bajó para observar la ciudad, 11:5, y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Ya a capítulo 11 llegamos a una humanidad totalmente dispersa, dividida. De estas divisiones vendrán después todos los conflictos raciales que hasta hoy seguimos lamentando en tantas partes del mundo. Tanto Europa fue testigo de las masacres entre serbios y bosnios. Allá en África hubo conflictos tribales horribles que cobraban millones de vidas. Esta dispersión de la humanidad va a provocar esas tensiones tan ingenuas e incomprensibles entre los seres humanos. Desde aquí el ser humano tendrá una tendencia a enemistarse por razones sin sentido, por causas sin explicación, porque lo que comenzó como una ruptura entre Adán y Eva a raíz del pecado comenzó a ampliarse y ampliarse y ampliarse, porque no apareció nadie capaz de detener esa vorágine de venganza. No apareció nadie que cortara de manera radical esa creciente ola de venganza y de amargura que iba cubriendo el corazón humano. Y llegamos al capítulo 11, donde la cosa ya está totalmente fracturada y parece irreparable. Cuando en el Nuevo Testamento aparece Jesucristo, su presencia viene para revertir todo esto. Su presencia viene para recomponer las actitudes y las relaciones. Por eso el Evangelio es fundamentalmente relacional. La eficacia del Evangelio en alguien no se va a medir por la capacidad de memorizarse las doctrinas o los dogmas de la iglesia. La eficacia del Evangelio en la vida nueva, en la vida nuestra, está en la capacidad de mejorar, de recomponer, de conducir nuestras relaciones justamente. Por eso Pentecostés será algo milagroso, porque Pentecostés será, diríamos, la contracara de Babel. Si aquí en Babel el juicio de Dios aparece para quitarles ese único lenguaje que tenían y ponerles una cantidad de idiomas, de modo que por la multitud de idiomas ya no podían entenderse, ya no podían comprenderse, no hablaban el mismo idioma. En Pentecostés el milagro de Dios será a la inversa, porque es justamente lo que el Evangelio propone. El Evangelio propone el reentendimiento entre los seres humanos a través del Espíritu Santo. Si aquí en Babel, que había una sola lengua,
y se multiplica en tantas lenguas, de tal manera que ya no se entienden, no se comprenden. En Pentecostés, el milagro glorioso es que esa cantidad de gente que habla diversas lenguas hoy pueden escucharse mediante el Espíritu Santo. Somos de diferentes lenguas nosotros, en un sentido metafórico, sí. Todos hablamos el español. Sin embargo, al hablar de lenguas, no hablemos solamente del idioma articulado verbalmente. Hablar de lenguas, hablamos de nuestras historias, de nuestros caracteres, maneras de pensar, cómo nos educaron, cómo nos enseñaron, cómo nos formaron. Y en esa perspectiva tenemos una variedad de lenguas en esta iglesia. Cada quien tiene costumbres, maneras, formas distintas de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, de actuar, de meditar y de obrar. Y a veces la multitud de esas maneras de ser hacen que no nos entendamos. Nuestra humanidad es como una Babel. Nuestra humanidad es como una Babel en la cual nuestras maneras de ser se vuelven barreras y fronteras para entendernos entre nosotros, para comprendernos, para poder asimilarnos. Y ante esa, diríamos, incapacidad humana de poder crear lazos de entendimiento entre nosotros, es que Dios nos envía su Santo Espíritu. Y la presencia del Santo Espíritu en la comunidad lleva como finalidad fundamental aprender a entendernos, hermanitos. Alguien que se aísle para su comodidad podrá ser bueno, pero de cara al evangelio no tiene sentido. De cara a la eficacia de la obra del Espíritu en nosotros no tiene sentido. Quizá para nuestra comodidad es mejor no hablar con la gente. Ustedes saben cómo son la gente, son caracteres distintos. Regálame un poquito más de monitor, por favor. De cara a la gente, a veces la gente es chambrosa, mentirosa, desleal. Es complicada, la persona es complicada. Somos complicados, hermanitos. Cada uno de ustedes son complicados. No crean que es fácil tratar con las personas. Es con las personas lo más complicado y difícil de tratar. Y en esto todos somos complicados. No hay nadie que pueda decir, no, yo tengo una manera de ser bien chévere. No, hermanitos, quizás chévere con 2 o 3, pero con el resto complicados. No somos fáciles. Ninguno de nosotros, a partir de nuestra humanidad, es fácil, ninguno. Todos somos un manojo, a veces de líos, de reacciones. Somos difíciles de entender. Somos difíciles de comprender. Somos difíciles de asimilar. Somos difíciles de tratar. Hay unos caracteres terribles. Otros que aparentan ser mansitos o mansitas, pero no lo son. Solamente tienen la apariencia de ser tranquilos. La gente dice, hey, qué tranquila la hermanita. Ah, tranquila. Quien lo conoce sabe que no. Quien lo conozca que lo compre. Como dice aquella frase de las aguas mansas que me libre Dios, que de las turbulentas yo me encargo. Es decir, hay gente que aparenta ser bien tranquila, pero no es tranquila. Por eso una de las cosas que más nos cuesta es establecer relaciones humanas estables. Nos cuesta entendernos en el matrimonio. Ese es un lío. Yo siempre digo esto, es que, ay, me quiero casar. No saben a lo que se meten. Estos creen que es pasar chulones todo el día. No, hermanitos.
El matrimonio es establecer uno de los vínculos de relaciones humanas más complicados. El matrimonio es una de las cosas que exigen mayor comprensión, mayor tolerancia, mayor paciencia. El matrimonio es una de las cosas que exige de nosotros un alto grado de entendimiento. Y claro, al no estar de por medio la disposición de hacerlo, al no estar de por medio componentes elementales que deben entrar en esto, como es la madurez, la sabiduría, el discernimiento. En otras palabras, al no estar de por medio una relación del Espíritu Santo que esté alimentando ese vínculo, vienen los rompimientos. El matrimonio, llevar un matrimonio, hermanos, más o menos estable, sin conflicto y sin problema, es una tarea enorme. Es una tarea bien complicada. Se requieren muchas energías. Se requiere una alta capacidad. Y es las relaciones que más cuestan, porque ya estamos ahí metidos todo el día. Es de por vida, estamos ahí. Y es de lo que más complica. Sin embargo, es posible. No es fácil, pero es posible. Y esto lo deben entender quienes estén empezando en el matrimonio. Esto lo deben comprender quienes estén empezando a entrar a este volado. Es que la gente cree que, ay, nos vamos a casar. Creen que solamente es luna de miel. Creen que solamente es la carita linda que la ven. Ay, qué linda la niña. Ay. No, es que él es bien guapo, el hombre que soñé. Espérense a vivir juntos todos los días. Espérense a que saquen las uñas. Espérense a que muestren los colmillos. Es decir, la cosa no es tan así solo de romántico. Hay gente que en aras de mantener la relación personal entre hombre y mujer, de cara a darle y ministrar a los hijos, ha tenido que sacrificar mucho, pero lo ha hecho. Se ha esforzado por tratar de mantener una buena relación con la pareja, de tal manera que eso traiga bendición a la siguiente generación. No es fácil. Pero claro, algunos piensan que solo van a estar de trompitas todo el día. Creen que se van a estar suspirando. Creen que todo el día van a estar así, hermanitos. El matrimonio trae compromisos, retos, desafíos, responsabilidades. Y claro, cuando ya vienen las responsabilidades, ya comienzan a zafarse. Ya cuando hay que pagar los recibos de la luz, del agua, de la casa, el alquiler, la ropa, la leche, los uniformes, los zapatos. Ya cuando vienen todos los compromisos, no, yo creo que no estaba preparado. Ya tienen 3 bichos. No están preparados, dice. Pues es que la gente cree que poder tener relaciones sexuales es estar ya preparado. Yo ya voy a cumplir 18, ya voy a estar lista para enfrentar la vida. Ay, mamita. Y hay dunditos por ahí que creen que porque tienen 18 ya se pueden casar. Solo porque tienen 18 años ya. ¿Cómo que con el carnet de mayoría vas a pagar los recibos, hijo? ¿Cómo que con el DUI vas a ir a pagar la casa? El DUI es nuestra tarjeta de crédito, hijo. La vida no se construye como se ha construido en el Génesis.
Tal como Adán, Caín y Lamec llevaron sus asuntos personales, eso provocó una sociedad marcada por la violencia, la destrucción, el crimen, el asesinato, el daño, y llegó a niveles exponenciales. 77 veces viene marcado por la venganza. Cuando aparece el Evangelio viene como fuerza divina para deshacer lo que el pecado ha destruido. El Evangelio aparece como la potencia de Dios para revertir esos principios que organizan las relaciones humanas y que llevan a la amargura y a la violencia. El Evangelio viene para reencarnar el amor de Dios, la comprensión de Dios. El Evangelio no viene para decirnos: no vas a recibir golpes como recibió Lamec, no vas a recibir heridas como recibió Lamec. No. Porque la presencia del pecado en la humanidad siempre nos sigue colocando muchas veces como objeto de heridas de otras personas que quieren dañar nuestra vida. El Evangelio no aparece como garantía que no te van a lastimar. El Evangelio aparece como principio de reconstruir su futuro frente a los golpes y heridas que recibimos en la vida, hermanitos. El Evangelio aparece como una manera alterna, como una manera distinta. El Evangelio es la agenda de Dios para que el ser humano no quede esclavizado en la lógica de la violencia como lo quedó Caín de su padre y Lamec de su padre. El Evangelio es potencia de Dios para revertir todo aquello que en la humanidad hemos sido, diríamos, esclavizados, amarrados, atados a una mentalidad particular. El Evangelio viene como potencia de Dios para vivenciar caminos nuevos de relaciones, del cual la iglesia debe ser primicia, del cual la iglesia debe ser el ejemplo de Dios para la humanidad, de cómo podemos resolver esas distintas lenguas que nos caracterizan, toda esa manera de ser, cómo somos, cómo pensamos, cómo hemos sido formados, y que somos cada cabeza un mundo, y cada cabeza distintos pensamientos. El Evangelio no aparece como una exención de que no vamos a ser dañados, hermanos. Siendo hijo de Dios, seguiremos experimentando heridas que nos causen otros seres humanos. Siendo hijo de Dios, seguiremos pasando el camino del dolor que nos causen los mismos hermanos. Sin embargo, el Evangelio aparece como el mecanismo divino de desarmar una bomba que puede traer consecuencias dañinas e irreparables, como lo fue al principio de la creación. El Evangelio viene a mostrarnos el sendero de cómo vivir en la libertad del Evangelio, en la libertad de los hijos de Dios, sin vivir aferrados y apegados y esclavizados a ese ciclo de violencia constante. Por eso, al volver a Mateo 18, hay dos pasajes en los que quiero concentrarme para terminar. Primero dice, versículo 26, el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Hay dos cosas que quiero reflexionar en estos versículos. Primero, el versículo 26. El perdón hay que buscarlo cuando sabemos que somos deudores. Dios no perdona de manera, diríamos, ¿cómo le llamaríamos esa manera de obrar? No perdona de manera directa o automática, digámoslo. Dios no perdona de manera automática. Dios perdona
Cuando reconocemos nuestra falla y decidimos pedir perdón. El hijo pródigo hizo y deshizo, pero un día regresó y le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Y el padre lo interrumpe. Cuando el padre reconoce el arrepentimiento del hijo, cuando advierte que el hijo ha recompuesto su existencia y quiere una oportunidad de restablecer las relaciones, es que el perdón se otorga. La cosa no es automática. El perdón, aún con respecto a Dios, hay que pedírselo. Es la respuesta misericordiosa de Dios la que nos otorgará su perdón. Pero no es automática la cosa. En esto lo que quiero decir es, hermanos, si el perdón es fundamental para reconstruir las relaciones humanas, también lo es la capacidad que debe tener usted de pedir perdón cuando ha dañado a alguien. Si extender el perdón es fundamental para romper la crisis de violencia que nace desde el Génesis, para que el perdón pueda darse, es necesario tener la humildad, la sencillez de reconocer cuando hemos afectado a alguien, cuando hemos dañado a alguien, cuando hemos ofendido a alguien, cuando de manera explícita hemos herido a alguien. Hay que tener la humildad y la sencillez de decir: perdóneme. Y quedará en la capacidad evangélica de la otra persona. Será en la otra persona advertir que tanto el evangelio ha tocado su vida para otorgar ese perdón. Pero quiero partir que esto es algo recíproco, o es una cosa de dos partes: el que da el perdón y el que pide el perdón. Este siervo no hubiera sido perdonado si no es capaz de decirle al Señor: tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Está pidiendo una oportunidad. Cuando hay una clara expresión de haber ofendido a alguien, de haber dañado la imagen de alguien, de haber maltratado a alguien, el evangelio nos reclama ese llamado, esa iniciativa. Por eso dice Jesús en Mateo capítulo 5: dice: estaba hablando Jesús acerca de los hermanos, capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, porque la ofrenda no se recoge, se presenta para aquellos haraganes que no quieren venir a la frente a dar la ofrenda. Se recoge la colecta y la limosna, la ofrenda se presenta en el altar. Por eso le decimos: pasen. Pero hay haraganes que para andar vitrineando en el metrocentro sí tienen patas. Para venir a ofrendar a Dios, no. Para andar pajareando con la mujer en los parques, ahí sí no se aburren. Para presentarle ofrenda a Dios, ahí no. Para andar haciendo el ridículo en la calle no tienen vergüenza. Para venirle a dar a Dios sí tienen vergüenza.
La ofrenda no se recoge, se presenta en el altar. Por eso prepárela y tráigasela al Señor, hermanito. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese que no habla de tener algo yo contra mi hermano. No habla de que yo tenga molestia contra alguien. Habla si tengo la conciencia que un hermano tiene algo contra mí. Deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es una manera de decir Jesús: hay problema de ser aceptada mi ofrenda delante de Dios, porque la ofrenda tiene dos momentos: el ser presentada y el ser aceptada. A veces nosotros creemos que basta con presentarla. A veces pensamos que con solo entregarla ya es suficiente. Hay que entregarla de tal manera que sea aceptada por Dios. Y dentro de esas condiciones para ser aceptada es que la ofrenda debe tener un preámbulo, un prólogo. Y ese prólogo debe ser buscar la reconciliación con el hermano. El prólogo de la ofrenda es: si alguien con motivo o sin motivo tiene algo contra mí, yo debo aclararlo, debo despejarlo. Si he ofendido, debo pedir perdón. Si se aclaró y se despejó, qué bueno, la cosa camina y sigue. Entonces vengo y me presento delante de Dios. Es fácil querer construir evangelio sin relaciones humanas. Eso es fácil. La gente dice que yo en mi casa me encierro, yo solo y Dios. Así sí, hermano, eso es fácil. Si el drama, el lío, lo complejo de esto es tener que trabajar con gente que hablamos diferentes idiomas, pero que a eso ha venido el Espíritu Santo, a que nos entendamos aunque hablemos diferentes idiomas. Quizá no vamos a hablar el mismo idioma, seguiremos con nuestros idiomas, pero habrá un vínculo de entendimiento, habrá un vínculo de relación. Volviendo a Mateo 18, hay tres palabras que son importantes en el versículo 27. El Señor se y lo dejó. Vea la secuencia: la compasión, el perdón y la libertad. El perdón trae siempre libertad. El que no perdona y el que no recibe perdón será siempre esclavo. Será esclavo para siempre. Ya no va a vivir en libertad. ¿Sabe? El que no perdona siempre anda pendiente de la vida de los demás. El que no perdona ya no vive el propósito de Dios en él o en ella. Ya no vive para sí. Ya no vive para que Dios cumpla su propósito. Ya no está pensando en cómo camina la promesa de Dios en su vida, en cómo desarrolla sus dones de servicio, en cómo mejora la calidad delante de Dios. Ya no está pensando en el desarrollo de la calidad de su vida, de su ministerio, de sus proyectos, de sus planes, de lo que Dios tiene para él. Cuando no hay perdón, comenzamos a vivir esclavos de la vida de los demás.
Y no se imagina el tiempo que se pierde la gente por andar averiguando, ¿y qué hizo aquella? ¿Y qué hizo aquel? ¿Y cómo vino? ¿Y a dónde se fue? ¿Y a quién le habló? ¿Y qué dijo de mí? ¿Y qué dijo de aquella? ¿Y qué pasó? Y comienzan a vivir en una esclavitud agonizante de lo que ocurre en su entorno. No son hombres libres ni mujeres libres, son esclavos. Y esa esclavitud le lleva al agobiamiento, le lleva a la amargura y le llevará a la venganza. La persona que vive en el ámbito del perdón vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde vivimos para pensar en la obra, vivimos para pensar en el plan de Dios, vivimos para pensar en los propósitos de Dios para nosotros. No andamos pendientes de la vida de nadie. La gente me dice a veces, va a decir que usted no sabía de este muchacho, me va a decir que usted no sabía de esta señorita. Les digo, no, realmente no. Es que estoy tan concentrado en las cosas que tienen que ver con mi relación con Dios, con mi perfeccionamiento propio delante de Dios, con la lucha de mi parte, con las cosas que pueden afectar mi comunión con Dios, con mi participación en la iglesia, mi trabajo en la obra del Señor, mi proyección en el ministerio. Mi corazón gira en torno a esto, que no tengo tiempo para andar viendo la vida de los demás. Vivimos en la libertad, podemos entrar, salir sin que nada nos afecte. Podemos ir y venir sin andar con amarguras con nadie. Podemos ver a las personas y no se nos va a revolver el estómago. Pero claro, es el tema del perdón. Es el tema de soltar las cosas y dejarlas en las manos gloriosas de Dios. Es renunciar a la espiral de la violencia y comenzar a caminar el camino de Dios. Es renunciar a Lamec y a Caín y a tomar a Jesús y a Esteban, los caminos del perdón en medio del dolor. Jesús en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él no muere amargado en la cruz, muere como hombre libre delante del Padre. Su corazón no es esclavo de la amargura contra Pilato, ni contra Anás, ni contra Caifás, ni contra Pedro, ni aún contra Judas. Lo mismo más adelante, el siervo Esteban muere de rodillas pidiendo perdón por sus homicidas. No muere frustrado, no muere amargado, no muere deseando venganza. Muere como hombre libre que va a los brazos de Cristo Jesús. La gente que anda de esclava, esa gente se vuelve inútil para la obra de Dios. La gente que no experimenta la libertad, por eso usted va a ver una relación bien sencilla. La gente que abre camino a su corazón, a la amargura y a la venganza, usted obsérvela, va perdiendo eficacia en el santo ministerio, va perdiendo lugar en la obra de Dios, se va perdiendo en el camino, porque su esclavitud no le permite ser parte de la obra del Señor, de la obra del Espíritu. Porque se va muriendo su misma espiritualidad, el gozo de servir a Dios. Pero la persona que es capaz de perdonar es la gente que comparte el corazón con Jesús. Y esa es la gente que anima el Espíritu Santo para hacer su obra. Hermanos y hermanas, no podemos vivir en la espiral creciente del Antiguo Testamento. Tenemos que vivir la obra del Espíritu Santo. Y esa obra pasa por la búsqueda del perdón y la reconciliación. Alguno dirá, eso no es conmigo, o eso es conmigo. O alguno dirá, a saber.
Lo único lo que yo le diré, hermanito, es, hermanita, si quieres ser instrumento de Dios para los futuros meses que vienen, para los futuros periodos que vienen en la obra del Señor, es fundamental y necesario buscar la reconciliación y el perdón delante del Espíritu Santo. De lo contrario, nos iremos inutilizando de manera progresiva hasta ser sal que pierde su sabor. Pónganse de pie, hermanitos. Usted sabrá cómo está, hermano. Usted sabrá cómo está, hermana. Mi misión esta mañana no es cambiar a nadie. Tampoco es mi problema ese. Mi misión es transmitirle la palabra que Dios tiene para nosotros y transmitirla en su plenitud. No es mi problema si usted perdona o no perdona. Eso será suyo y de Dios. Será suyo y de su generación. Será suyo y de su entorno. No es mi misión ni hacerla cambiar, porque yo no puedo hacer cambiar a nadie. Yo no soy Dios. Yo no soy portavoz. El que puede cambiar, obrar y traer perdón es el Señor. Pero hay que hablar con Él. Hay que hablar con el Santo Espíritu. Si hay alguno de ustedes que está siendo afectado, importunado, incomodado, tiene que resolverlo. Sin el servicio al Señor, alguno está estorbado. Lo que la palabra dice esta mañana es: debe resolverlo, debe tratarlo, debe abordarlo. No puede quedarse así. Eso traerá consecuencias negativas y dañinas. Eso irá dañando y arruinando la excelencia de lo que Dios quiere hacer en usted. Eso le alejará más y más y más y más de las cosas que Dios quiere hacer a través suyo. Padre, este es uno de los temas más difíciles porque hay tantas heridas, hay tantas incomodidades. Pero el Evangelio es el Evangelio. No admite discusión ni negociación. Es tu palabra, la tomamos o la dejamos, la obedecemos o la desobedecemos. No queremos vivir días de amargura. Es mejor vivir en la libertad que otorga el perdón. Si alguno esta mañana ha venido buscando una oportunidad de Dios, si alguno en una área se apartó de Dios, esta mañana es mañana de perdón de Dios. Si alguien quiere venir a reconciliarse con Dios ahora, venga a reconciliarse. Pase al frente y reconcíliese hoy con Dios y viva en la libertad que da el perdón de Dios. Dios le ha traído con propósito. Dios le bendiga, hermana. Adelante. Ponte en paz con tu Dios ahora, dice Job, y por ello te vendrá el bien.
Cuando hay barreras con Dios, Dios te bendiga, hijo, Dios le bendiga, hermano, adelante. Hay perdón de Dios para usted ahora. Hay oportunidad de Dios para usted ahora. Hay perdón de Dios para el que quiere, para el que busque, para el que clame, para el que necesite, para el que sienta que Dios deba perdonarle. No te vayas de este lugar sin ir en paz con Dios, porque ese perdón de Dios te traerá libertad, y esa libertad te traerá la vida abundante que da el Evangelio. No dilates, no pospongas. El tiempo de frescura espiritual de Dios para tu vida. Y ustedes, amados hermanos, no basta con servir. Hay que servir agradando a Dios. Y se agrada a Dios buscando el perdón. El perdón que sana y reconstruye, que cura heridas. Usted no puede seguir con esa amargura, hermana. No puede seguir con esa amargura, hermano. Tiene que dejarla a los pies del Señor. Tiene que dejar que el Espíritu Santo deshaga como una nube todo eso que incomoda a su ser. No puede ir por la vida llevando tal situación en su corazón. En tu palabra mi fe descansará.